Vamos a abrir nuestras escrituras al Evangelio según San Lucas en el capítulo 7. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 15. San Lucas capítulo 7. Un mundo de vida o de muerte es el título de nuestro mensaje de hoy. Un mundo de vida o de muerte. San Lucas capítulo 7, verso 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Pueden sentarse, hermanos. La muerte física ha sido un tema que siempre ha fascinado la mente del ser humano a través de la historia. Tanta es la fascinación que este evento ha generado en la humanidad que a lo largo de las épocas distintas civilizaciones han creado verdaderos cultos a la muerte. Los egipcios, por ejemplo, dejaron una huella imborrable cuando concibieron un sistema para momificar los cadáveres. Las famosas momias, que un procedimiento que ellos perfeccionaron desde tiempos muy antiguos. La idea era que ellos se sospechaban que probablemente podría haber vida después de la muerte. Y se preguntaron: ¿y si alguien vive otra vez, en qué cuerpo va a vivir? Y entonces decidieron momificar las personas fallecidas para que en el caso de que aquella alma regresara, tuviera un cuerpo donde morar. Esto demuestra que ellos tuvieron sumo interés en aquel evento, aunque no tenían certeza de que realmente hubiera vida después de la muerte. Más adelante, hoy en día, ya en el tiempo moderno, el culto a la Santa Muerte es una de las expresiones más conocidas de este culto a la muerte. Parece que la idea que prevalece en este culto a la Santa Muerte es la de ir perdiéndole el miedo a la muerte. Y en la medida en que la gente le pierde el miedo, en esa medida la muerte se aleja de él. Una creencia, una superstición, se le llame como se le llame, es un verdadero error. Pero la gente adora la muerte para irle perdiendo el miedo, creyendo que al no tenerle miedo, pues la muerte se alejará de su vida y vivirá largo tiempo. En los días de Jesús también se enfrentaba a este problema. La muerte había significado prácticamente un culto casi de adoración a la muerte. Era el evento prácticamente más venerado en la vida del ser humano. Y este pasaje que hemos leído nos demuestra hasta qué punto las personas celebraban la muerte, hasta qué punto las personas organizaban todo un servicio, todo un culto a la muerte, lleno de tristeza, de dolor, de pena y sobre todo una reunión en la que no había esperanza frente a aquel enemigo tan terrible. El Señor Jesús aprovechó aquel momento para dejarnos enseñanzas que para nosotros son muy importantes. La primera de ellas que podemos encontrar en este pasaje es que una vez que Jesús había venido a la tierra, la muerte no prevalecerá más ante la vida. Esta fue la primera verdad que el Señor quiso comunicar en este encuentro que está narrado en estos versículos que nosotros hemos leído. Si ustedes se fijaron,
Este pasaje describe dos multitudes, dos desfiles, dos marchas. Eran diferentes, muy distintas. La primera de ellas era alegre, optimista. La gente cantaba, la gente estaba emocionada, la gente tenía expectativas, la gente quería ver algo extraordinario, algo sobrenatural. El que había provocado esta primera marcha era Jesús de Nazaret, el dador de la vida. Él estaba al frente, y estando él al frente, la multitud que marchaba con él era una multitud alegre, era una multitud sin temores, era una multitud con esperanza, era una multitud con fe. Pero la otra era sumamente triste, dolorosa, sin esperanza, una marcha oscura y dolorosa. La había generado un cadáver, el cadáver de aquel joven, hijo de la viuda de Naín, que había fallecido y que era su único sostén. Aquello era una verdadera tragedia, porque siendo aquella mujer viuda, dependía totalmente de su hijo. Al morir su hijo, quedaba en el absoluto abandono. Para ella ya no había esperanza, para ella ya no había futuro, para ella ya no había vida. Todo se había terminado. Era una tragedia total, era una tragedia absoluta. Una multitud acompañaba a aquella mujer, pero la acompañaban para llorar, la acompañaban para dolerse, la acompañaban para sufrir con ella. No había espacio en aquella multitud para una palabra de aliento. No había espacio en aquella multitud para una actitud de alegría o de esperanza. La muerte era vista en aquellos días como un evento final, absolutamente final, y después de aquello ya no quedaba nada. Era verdaderamente doloroso. El Señor aprovechó esta situación para dejar su mensaje de vida en aquel mundo de muerte. El Señor intervino en aquella situación para decirle al mundo desde aquel día: de ahora en adelante la muerte ya no prevalecerá frente a la vida. La vida se va a imponer sobre la muerte, porque yo he venido para darle vida y vida en abundancia. Amén. Era la primera verdad que quería comunicar el Señor en aquel encuentro. Ahora, a nosotros nos obliga esto a preguntarnos: ¿en qué desfile nos encontramos nosotros? ¿Estamos celebrando la muerte o estamos celebrando la vida? Ciertamente que todos entendemos y aceptamos la muerte física como una realidad inevitable, pero también sabemos y esperamos una gloriosa vida después de la muerte en Cristo Jesús. Es por eso que no adoramos a un Cristo muerto. Nosotros adoramos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Nosotros no adoramos una figura ni una estampa. Adoramos al que camina sobre las aguas, al que hace milagros, al que transforma la vida, al que trae vida a este mundo de muerte. Tenemos una esperanza frente a aquel evento. No significa que no nos duele la muerte. No significa que no sufrimos por la separación. Nos duele, pero nos duele con esperanza, pero nos duele con fe, pero nos duele con la certeza de que Jesús mismo nos dijo: el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y por eso sabemos que todo el que ha creído en Cristo Jesús vive por los siglos de los siglos. Nosotros debemos celebrar la vida en todo tiempo. Debemos tratar de evitar que nos empape ese sentimiento que prevalece en el mundo de hoy, que prácticamente ha desarrollado un culto a la muerte como un evento final, como un evento que termina con todo. Nada termina, todo comienza, porque hay vida después de la muerte. La diferencia es en quién tenemos nuestra esperanza para vivir esa vida que viene después de la muerte. Hay solo una esperanza de vida eterna y se llama Jesús de Nazaret. En Él hemos de descansar, porque en Él está la vida.
La segunda verdad que el Señor quiso dejar clara en aquel evento es que su venida iba a escandalizar al mundo. Jesús hizo en aquella ocasión algo que era verdaderamente escandaloso. Dice el verso 14, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. El Señor Jesús, imagínense qué momento más interesante y más incómodo. Aquellas dos marchas se encontraron una frente a la otra. Unos cantaban, unos se gozaban, unos venían alegres y optimistas, y los otros lloraban. Y los otros estaban vestidos de negro. Y los otros vivían el luto en toda su intensidad, mientras aquellos eran felices, danzaban y bailaban, poseídos de aquel gozo maravilloso de saber que el hombre que estaba al frente hacía milagros. Eran dos marchas muy diferentes y las dos se encontraron una frente a la otra. Eso debe haber sido un momento sumamente incómodo. Las costumbres, las prácticas de aquellos tiempos demandaban varias cosas que Jesús no respetó. La primera de ellas es que la ley misma de Moisés decía que ningún hebreo debía contaminarse con cadáver. No debía tocar un cadáver porque eso lo dejaba ceremonialmente impuro y ya no podía entrar al templo y ya no podía celebrar los servicios propios del judaísmo porque se había contaminado con cadáver. Eso lo mandaba la ley. En el libro de Números, en el capítulo 19 y verso 13, ustedes lo pueden leer. Nadie se podía contaminar tocando un cadáver. Nadie debería entrar en contacto con nada que tuviera que ver con la muerte. Esto quiere decir que Jesús, al poner su mano sobre el féretro, rompió este principio, rompió esta regla, quebrantó este mandato intencionalmente y detuvo aquella marcha. Los detuvo a todos. Aquella multitud se habrá sorprendido. Aquella multitud se habrá preguntado, ¿pero qué hace este hombre? Porque rompía una segunda regla muy importante, el respeto a la persona que había fallecido. El respeto a la persona que había fallecido y a su madre, quizá su única familia que estaba quebrantada por el dolor. ¿Cómo era posible? Las costumbres de aquel tiempo demandaban que Jesús se apartara junto con la multitud que le acompañaba y dejaran el paso libre a la muerte. Jesús hizo todo lo contrario, se interpuso en el camino. Se interpuso en el camino y detuvo la marcha de la muerte, y la vida se le impuso a la muerte. El Señor no solo detuvo aquella marcha, hizo que bajaran el féretro y una vez en el suelo llamó a aquel joven a la vida y él fue resucitado. La vida se había impuesto a la muerte por primera vez en la historia del ser humano. Nunca antes en la historia del ser humano el hombre había podido ver ni pensar que la muerte pudiera ser derrotada. Pero el Señor Jesús la derrotó totalmente en este evento, porque quería decirle al mundo de su época, de ahora en adelante, nunca más la muerte va a derrotar a la vida. De ahora en adelante, la vida se va a imponer sobre la muerte, porque yo he venido a darle vida y vida en abundancia. Amén. Era un mensaje, hermanos, tremendo, pero que había sacudido los cimientos de aquella sociedad que estaba sujeta a ciertos principios y a ciertas prácticas que había impuesto la religión reinante, el judaísmo. El Señor hizo esto de manera premeditada.
Había llegado el tiempo de la vida y la vida debía imponerse. Él había venido para deshacer las obras de la muerte y no había regla humana ni religiosa que lo detuviera en este propósito. No había regla ni humana ni religiosa que le impidiera manifestar que Él era el Señor de la vida y había venido a vencer a la muerte. La religión y las reglas de cortesía podían decir todo lo que quisieran, pero el Señor se impuso victoriosamente y todo mundo salió bendecido de aquel encuentro. De nuevo tenemos que preguntarnos, ¿en cuál desfile estamos nosotros? Porque si ustedes se fijan, en el mundo de hoy, la marcha más multitudinaria que existe es la marcha de la muerte. ¿Por qué decimos esto? Basta mirar las noticias. Si no hay muerte, no hay noticia. La vida no es noticia, la muerte sí es noticia. Yo estoy seguro que cada día en la historia del mundo acontecen eventos maravillosos, dignos de ser compartidos, que nos llenarían a todos de entusiasmo, que nos llenarían a todos de optimismo. Todavía queda gente buena que está haciendo cosas buenas, pero eso no es noticia. La noticia es que balacean a alguien mientras está comiendo. La noticia es subir el video donde cada vez se mira con más claridad cómo una persona asesina a otra en la presencia de mucha gente. Es tan doloroso mirar cómo la gente se deleita. Porque una vez que se sube un video, hermanos, hace poco subieron el video de una joven que había ganado algún concurso de belleza, creo que en Colombia. Y ella está entrando a un lugar a comer, llega otra persona y le pega balazos y cae en el suelo. En un instante, eso lo han visto millones de personas alrededor del mundo. Porque la marcha de la muerte es innumerable. Multitudes corren en esa marcha, felices, contemplando los efectos de la muerte. Creo que los periodistas han llegado a una conclusión. La vida no vende, la muerte sí. La muerte es la clave en todo este asunto. Las personas se encargan por eso de grabar todo lo que huele a muerte. Y los medios encantados lo toman y lo distribuyen por toda la tierra para que la gente siga celebrando el morir de un ser humano. Los juegos de los niños están invadidos de muerte. Los niños juegan ahora a balacear a otras personas, a tirarles a la cabeza y que los sesos de la persona queden estampados en la pared. Y luego nos preguntamos por qué hay matanzas en las escuelas. Y después nos preguntamos por qué hay muchachos golpeando a otros despiadadamente. En muchos casos han llegado casi a matarlos, si no es que ya los mataron. Luego nos preguntamos por qué predomina este ambiente de violencia en el que tanto se goza el mundo de hoy. Hace poco, apenas hace 2 semanas, si ustedes vieron la noticia, en el estado de Tennessee, representantes de Tennessee han aprobado que los maestros vayan armados a las clases. Porque hay tal ambiente de violencia y de amenazas que los maestros quizás dijeron, miren, debemos tener con qué defendernos porque esto está terrible. Resultado de ese culto a la muerte, de ese culto espantoso en el cual las multitudes están caminando. El mundo está cediendo el paso a la muerte, ya no le interesa la vida, ni quiere que la vida sea vencedora. Al contrario, se ha dejado vencer por la muerte sin meter las manos siquiera. Y ahora la muerte está en todas partes, está en las calles, está en las casas, está en las escuelas, está en las iglesias, está en todo lugar.
ahí está la muerte enseñoreándose de la vida de los seres humanos. Y preguntémonos por qué esta multitud es tan triste, tan trágica y tan dolorosa. Cuando hablamos de estas dos marchas en este pasaje, dijimos que la primera era alegre, la primera era gozosa, porque al frente estaba Jesús, el dador de la vida. La otra era triste, porque al frente estaba un cadáver, un muerto. La marcha de la muerte en este mundo es tan triste porque al frente está un cadáver que lleva siglos muerto, el cadáver de la religión, de las supersticiones, de las hechicerías, de la adivinación, el cadáver de todas esas creencias en que el mundo ha caído por desconocer la verdad. Ese cadáver ha generado esta marcha en la que hoy a la que hoy el mundo está entregado. Es doloroso ver cómo la muerte se adueña del mundo mientras la vida va quedando vencida e insignificante. No nos damos cuenta de que al celebrar tanto la vida le estamos quitando valor. Al celebrar tanto la muerte le estamos quitando valor a la vida. Es algo verdaderamente doloroso contemplar como un acto simple, como un acto sin trascendencia, el que una persona le quite la vida a otra. Es doloroso ver cómo el hombre celebra la violencia y la muerte como si fueran cosas buenas. La adivinación, la hechicería, amuletos y tantas otras cosas son el cadáver que está al frente de esta marcha de la muerte. A la iglesia de Jesucristo le toca entender una cosa: tiene que rescatar sus casas, sus familias y sobre todo sus niños y sus jóvenes de esta marcha de la muerte. Tiene que enseñarles que hay otra marcha, que es la de la vida. Al frente está Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, que dio su vida en la cruz del Calvario para rescatarnos a todos de esa marcha de la muerte. Tenemos que decirle al mundo que hay otra manera de ver la vida, que hay otra manera de enfrentar la vida con esperanza, sin miedo, sin temor, porque tenemos un Dios todopoderoso que puede transformar nuestra vida y guardarnos y protegernos hasta el día en que el Señor nos llame. No podemos seguir compartiendo esta manera de pensar que celebra tanto la muerte y que se olvida de la vida. Es necesario hablarles a nuestros niños de la vida. Es necesario hablarles de la paz. Es necesario hablarles de la armonía. Es necesario hablarles de una vida abundante y no de una vida de temores y de miedos, a supersticiones y creencias. Hay que hablarles con la verdad. Hay que enseñarles la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias.